Profesor, y para las personas que ven este video, somos estudiantes del blog de mecánica con mis compañeros Joaquín Vera, Cristóbal y Giovanni y yo, Jordan. Vamos a presentarles sobre un inyector. Vamos a decirles qué es, fallas o sus tipos de señales, voltaje y una parte práctica en una maqueta Toyota que tenemos. Como primera parte, en este caso tenemos qué es un inyector. Como primero tenemos un inyector, en un motor a gasolina, es un actuador, no un sensor, el cual pulveriza cierta cantidad de combustible precisa para lo que necesita el vehículo. En lugares como en el múltiple de emisión, que en este caso sería un tipo de inyección indirecta, ya que no la inyecta directamente. Y también tenemos inyección en la cámara de combustión directamente, o sea, inyección directa, que algunos vehículos la usan y cada vez más la están implementando. Bueno, en este caso tenemos como un plano eléctrico básico de cómo funciona el inyector. Que en este caso aquí tenemos la batería, aquí este sería el inyector y aquí tenemos el transistor, el cual funciona dentro del iPhone. En este caso el inyector funciona con voltaje de batería, que mientras esté prendido sería 14 volts aproximadamente, que si uno lo ve aquí, estos dos puntos, los dos pines del inyector funcionarían con 12 volts, o sea, con 14 volts de voltaje de batería, pero al momento del transistor le manda una señal negativa al inyector, lo cual energiza esta bobina, funcionando que el inyector abra y pulverice el combustible. Bueno, primordialmente para aquí verificar las posibles fallas del inyector hay que saber bien cuáles son los síntomas, o verificar bien los síntomas que tiene el vehículo. Por ejemplo, no sé, por alguna pérdida de potencia, que tenga olor a combustible, y más que nada eso. También aquí, como se ve aquí, posibles fallas del inyector, puede ser una bobina en corto, donde los cables pueden estar haciendo un junte, un cable que no debe, bobina abierta, que algún cable del inyector esté cortado, que el voltaje de alimentación no esté llegando lo que sea necesario, algún conector sulfatado, hay que empezar a hacer alguna inspección visual y como último también hacer escáner para verificar los códigos. Bueno, las mediciones que se pueden hacer a un inyector es resistencia, que sería, no sé, como un rango entre 8 a 16 ohms, continuidad para saber si su bobina interior dentro del inyector tiene algún cable junto, voltaje, saber si es que le está llegando la alimentación, el voltaje correcto al inyector, y lo último que se puede sacar serían las señales para ver su tiempo de trabajo y si está aterrizando, no sé, a masa, o ver su voltaje de inducción que genera la bobina del inyector. Bueno, los instrumentos que se utilizan para hacer estas mediciones es un multímetro para medir el voltaje de trabajo del inyector, medir la resistencia y continuidad del inyector de su bobina, escáner para ver datos en tiempo real y códigos de falla, y osciloscopio para ver su señal de cómo trabaja el inyector internamente, cuando se aterriza masa o no. Bueno, una vez visto todos los puntos que ya pasamos, que dijeron mis compañeros y explicamos, vamos a pasar a una parte práctica para explicarles de mejor forma y en el vehículo lo que vimos en pizarra. Bueno, aquí estamos con la maqueta, que consiste en un motor Toyota Yaris 1NZ, donde podemos aquí visualizar el inyector, que consiste en dos pines, donde podemos medir lo que es voltaje, diagnosticar con un osciloscopio y verificar si hay algún tipo de falla. Aquí en la parte práctica vamos a ver la parte del inyector, vamos a ver la resistencia y la continuidad, ya que se puede medir ambas, ya que el multímetro tiene una función para escuchar cuando conecta dos puntos. Y bueno, aquí nos conectamos los dos pines y vemos que si suena y tiene continuidad, y nos muestra una resistencia de 16,9 ohms, que para hacer un inyector es una resistencia que está bien en los parámetros. Ya. Ahora mismo estamos verificando con los testers, vamos a revisar el voltaje del inyector, que en este caso los inyectores funcionan con voltaje de batería.
En este caso sacamos el enchufe y con contacto, Juego, dale contacto. Le damos contacto, ponemos la pinza negativa en masa y con la otra buscamos. En este caso, si el enchufe está desconectado, un lado nos debería dar voltaje de batería y el otro lado nos debería dar un voltaje más bajo, ya que en su interior tiene un transistor. Entonces, al estar conectado, la bobina está en continuidad, entonces las dos va a marcar voltaje de batería, pero al desconectarse, uno va a dar voltaje de batería y otro va a marcar menos. Entonces, en este caso, probamos un pin, el cual nos da menos voltaje, que es lo que estaba diciendo, y en el otro pin nos da voltaje de batería, que en este caso está baja porque la batería está mala, entonces nos da muy bajo. Pero ese sería el voltaje de batería, lo cual sería la alimentación, y en este caso sería un voltaje más bajo, el cual sería la señal. Y en este pin, con este cable, conectaremos al osciloscopio. Bueno, como mis compañeros explicaban, nosotros vamos a mostrarle cómo trabaja el inyector y vamos a mostrar la curva. Nosotros acá vamos a trabajar en la maqueta y vamos a trabajar en el pin A1, que sería en el inyector A1, el cual en el panel de control que tenemos ponemos acá nuestra pinza negativa en el negativo y el positivo para ver la señal acá en el A1, lo cual veremos acá la curva en el osciloscopio, la cual mi compañero les explicará en qué consiste. Bueno, aquí ahora voy a mostrarles la señal del inyector, el cual el voltaje de referencia serían de 13 a 14 volts, el cual la ECU le manda un pulso negativo al transistor del inyector, que lo hace aterrizar a masa, dejándolo en 0 volts. Pasando unos milisegundos, la bobina del inyector se autoinduce, teniendo un voltaje peak de 50 a 80 volts y cayendo lentamente a su voltaje referencial de 13 a 14 volts nuevamente.